Bien, amigos, vamos a retomar nuestro espacio de entrevistas en el segmento de la primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a conversar con Carlos Fernández Gallardo, nuevo presidente de Fede Cámaras, el máximo organismo empresarial. Y hay muchos temas, Carlos, bienvenido, muy amable por compartir con nosotros y darle reapertura también al espacio de la entrevista acá en la primera emisión, porque hay cosas muy importantes que han transcurrido en medio del drama y la circunstancia que está viviendo Venezuela, particularmente arreciado esto con el tema de la pandemia. Y el sector empresarial está allí, ¿no? Acaba de finalizar su asamblea, acaba de generarse una polémica muy particular por la presencia de la vicepresidenta ejecutiva y otros funcionarios. Entonces, entremos de lleno sobre la jerarquización de los temas que observa y que tiene en su agenda de trabajo el sector empresarial. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y bueno, qué honor que para la reapertura del segmento pues te hayas acordado del sector empresarial. Muchas gracias. En efecto, bueno, ya todos conocemos la polémica que generó la visita de la vicepresidenta. Y nosotros estamos retomando nuestros temas. Nuestro principal preocupación ahorita es tratar, digamos, de ayudar, de que se materialice ese anuncio de las mesas de diálogo, del espacio de diálogo que se va a dar en teoría, pues en México, con acompañamiento internacional y con la coordinación, o como se llame, pues la participación pues, de Noruega, etcétera. Porque nosotros creemos que el país necesita soluciones, el país urge soluciones. La dramática situación que todos conocemos, solamente la podemos arreglar, la podemos resolver si todos nos sentamos a conversar y a buscar soluciones. Y creemos que es fundamental para el tema económico que se dé la solución de los temas políticos. En esa mesa se ha hablado de que se van a tratar los temas de la reinstitucionalización de las instituciones, digamos, públicas del país. Y eso es un paso fundamental, pero también pensamos que se debe aprovechar esos espacios, quizás se deban ampliar esos espacios también para tocar temas en lo económico, en lo laboral, en lo educativo, otros temas. Y en ¿Tú el crees, y caso... perdona Carlos, que hubiese sido, tal vez, es una simple conjetura, importante que en ese proceso o ese reinicio de conversaciones con el gobierno y factores políticos de la oposición se hubiese incorporado también al sector empresarial? Sí, nosotros pensamos que probablemente... ¿Ustedes lo plantearon al gobierno? Sí, lo hemos planteado y pues, quizás a posteriori a lo mejor se abran más los espacios después de resolver, digamos, los temas políticos, porque creemos que el país necesita concordar, acordar, consensuar, no sé, cualquier palabra que queramos usar, los otros temas. Hay que atender el tema económico, eso significa no solamente reformas, sino que necesita el apoyo y el acompañamiento del todo el país. Hay temas laborales muy importantes que hay que atender también, pero también hay otros temas, educación, petróleo, etcétera, que yo creo que se deberían abordar, porque es que el país necesita darse un nuevo modelo de desarrollo. Todos estamos de acuerdo, todos los números indican que el modelo rentista se acabó, pero tenemos que articular uno nuevo, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llevar el país, cómo vamos a hacer con el tema económico. Creo que hay muchos espacios que hay que devolver para la actividad, que vaya la actividad privada a resolver. Y ante la falta de recursos, creo que es la iniciativa privada quien puede aportar esas soluciones. Pero para que la iniciativa privada pueda aportar esas soluciones, se necesita realmente trabajar en mejores condiciones y garantizar que esas condiciones se mantengan en cierto tiempo. Ahora fíjate, con esta cercanía, sea circunstancial o coyuntural, pero ha ocurrido entre el sector empresarial y el gobierno, ¿tú piensas, sientes, o el sector empresarial siente o percibe que es auténtica la cercanía del gobierno, que es verdadera, o es simplemente estamos en una situación de aprietos y necesitamos por lo pronto al sector privado, pero posteriormente cuando ya no nos haga falta, pues nos separamos de él? Yo creo que en la medida, primero me gustaría contextualizarlo un poco en el sentido que han sido 20 años, por eso de una relación bastante difícil, bastante sin duda. complicada. Y yo creo que estamos en una etapa de construcción de confianza. Y la construcción de confianza no se hace solamente con palabras, con promesas, sino que hay que hacerla con hechos de ambas partes, y cumpliendo los acuerdos o los compromisos que se lleguen para ir, digamos, generando la confianza perdida. Y una vez que, digamos, que se comiencen a implementar soluciones, que se le empieza a devolver espacio para que la actividad privada,
En esa medida creo que podremos darte respuesta a tu pregunta, si es algo coyuntural o si es algo ya realmente estructural. Pareciera ser, digamos, de las conversaciones que hay una firme intención de permitir que la iniciativa privada se dedique a lo que es pues, la actividad productiva, lo que es el progreso material de la sociedad. Es que para el gobierno mismo una actividad productiva boyante, una actividad privada, cancelando como siempre lo ha hecho sus tributos, sus impuestos, asumiendo los compromisos nacionales, regionales y locales, yo creo que al gobierno mismo le conviene esa situación, incluso desde el punto de vista de, repito, de los recursos que debe obtener en ese sentido. No sé, claro, hay un matiz o un prejuicio de corte ideológico también, bueno, que ya lo conocemos, que a lo mejor ha evitado esa cercanía o esa proximidad, pero bueno, se presenta una buena ocasión, ¿no? Sí, pero además de ese matiz que pueda haberlo, también hay una realidad que hay que atender y la gente está pasando situaciones difíciles. Claro. Porque además de la reactivación económica, además de lo que tú dices, desde el punto de vista de tributación y de recursos para el país, también es la incorporación de mucha gente a empleo, Claro, a tener, claro, digamos, ya control de su vida, no necesitar la ayuda pues para mantener una vida mínima digna. Entonces, bueno, también yo creo que es otra ganancia adicional para el país en general. Y es un poco lo que ha tratado de ser nuestro enfoque en estos últimos años. Nosotros lo que queremos es traer soluciones a los problemas de los venezolanos. Eso es lo que ha sido, lo que va a ser nuestro enfoque. Obviamente muchas de esas soluciones pasan por mejorar las condiciones para la empresa privada, pero el fin fundamental es, oye, la empresa y la economía al servicio del hombre, al servicio de la gente, y por eso es que hemos insistido en los grandes temas. Aunque muchas pensarán que no es nuestra ocupación principal, es que sin esos grandes temas es muy difícil resolver los temas, digamos, sectoriales, empresariales y de otros sectores del ahora, país. Carlos, ¿qué piensas o el sector empresarial en general de la ferocidad con que diversos factores de la vida venezolana, de la vida social venezolana o incluso de la vida política han atacado, la ferocidad con que han atacado a Fede Cámaras por esa presencia de la vicepresidenta, por esas conversaciones con el gobierno, que incluso ya se venían dando a través de Consecomercio, en fin? ¿Qué crees tú o por qué piensas tú que ha sido esa reacción tan visceral? Yo creo que me gustaría, antes de responder, explicar que en el sistema gremial venezolano ha venido pasando lo que yo creo que va a pasar en el país, que las soluciones están viniendo de abajo hacia arriba. Nuestras cámaras de base, de comercio, de industria, de pescadores, etcétera, se vienen reuniendo hace un par de años con sus alcaldes, se vienen reuniendo con sus gobernadores, los sectores se han venido reuniendo con sus ministros, tú mencionaste Consecomercio, etcétera. Sí, sí. Bueno, al final esto también llegó pues a la cúpula y nosotros fuimos muy activos cuando comenzó la pandemia, porque nosotros tomamos la iniciativa de ofrecer soluciones, porque sabíamos que la pandemia y la limitación de movilización y todo el tema pues, de la emergencia que se decretó iba a tener obstáculos, pero queríamos de alguna manera unos mínimos para garantizar el abastecimiento de los productos básicos, como en hecho hemos podido cumplir, digamos, en este año y tanto que tenemos de pandemia. Entonces, creo que el tema siempre va a ser polémico, el país, digamos, siempre tiene opiniones encontradas, siempre, digamos, hay un dejo de desconfianza, de turbiedad en que nosotros opinamos, pero eso ha sido tradicional que se invita al Ejecutivo. Lo noticioso es que hayan asistido. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, Carlos, y vamos a regresar enseguida. Conversamos con Carlos Fernández Gallardo, presidente de Fede Cámaras. Continuamos conversando con Carlos Fernández Gallardo, presidente de Fede Cámaras. Mira, sobre este tema que dejamos en el segmento anterior, Carlos, por cierto, recientemente, a propósito de que hubo esta cercanía y esta intención de establecer mesas de conversaciones, de negociación, incluso con el sector privado, sin embargo, Maduro recientemente también hizo observaciones y volvió otra vez con mucha dureza a atacar a, dice él, 8 o 10 agentes económicos que se encargan de pervertir o perturbar el sistema de precios, el mercado cambiario. ¿Qué lectura le das tú a eso que dijo Maduro? Mira, bueno, yo la verdad que estoy sorprendido, porque nosotros venimos, el equipo que está asumiendo Fede Cámara, nosotros venimos de recorrer el país. Nos fuimos por carro, recorrimos 15 o 16 entidades federales y nos reunimos con gente de esas entidades y de otras. O sea, que yo creo que hemos hablado con empresarios, agricultores, ganaderos, de todo el país. Y nosotros vemos otro espíritu. Nosotros vimos primero mucho compromiso del sector empresarial con el país. Vimos poca queja, más bien mucha adaptación a la realidad. Por ejemplo, adaptación a que no hay préstamos bancarios. Hay un entendimiento que se acabó
de que se acabó el modelo rentista y que, bueno, hay que resolver, digamos, con los propios medios, en la unión entre todos. La gente ha tomado mucha conciencia de lo importante de ser eficiente y de ser productivo, porque no hay quien te pague, digamos, claro. la factura. Yo más bien siento un sector empresarial que ha comprendido la realidad y que quizás por el arraigo con el país, quizás por el compromiso con su gente, con sus trabajadores, con sus accionistas. En el exterior se sorprenden cómo ha sido la capacidad de resistencia del sector privado de la economía. Dicen, ¿cómo puede aguantar? ¿Cómo pueden resistir eso? Mira, Carlos, nosotros tuvimos, por ejemplo, para poner algunas dictas, nosotros estuvimos en el Vigía y los ganaderos del Vigía viendo cómo se reinventan. Estuvimos en Machique, de Perijá. Y lo mismo son ganaderos de leche también con los problemas de electricidad y lo que afecta a la leche, cómo se están reinventando para poder mantener sus productos, para poder llevarlo a los mercados, pero sin lloradera y sin quejadera, sino con soluciones, planteándonos soluciones para que nosotros elevemos. Fuimos a Boconó y quedamos impresionados. Las laderas en la entrada de Boconó de las dos montañas absolutamente cultivadas, sembradas. Pues. Entonces, tú dices, bueno, hay un país sometido, por supuesto, a dificultades enormes, pero hay un sector empresarial acompañado de sus trabajadores. Pero eso lo debería entender el sector público, es decir, el gobierno. Por eso como me tal, sorprende, porque nosotros lo que estamos viendo es todo lo contrario. Lo que estamos viendo es un país empresarial comprometido con su gente, comprometido con su país, comprometido con sus compañías y entendiendo que hay una nueva realidad, que hay que adaptarse a ella, que hay que superarse y sobre todo todos con plan de futuro, con plan de crecer, de seguir incorporando tecnologías, seguir incorporando cosas nuevas. O sea, la gente echando pichón y no se quiere amilanar ante la dificultad de la situación. Eso fue el país empresarial al menos que nosotros conocimos en eso. Por eso te visitas. insisto y te reitero, eso lo debería entender el gobierno, por eso renuevo el planteamiento anterior, ¿por qué ese repentino señalamiento o ataque sobre el tema de precios y mercado cambiario, etc.? Bueno, eso fue el jueves. Nosotros todavía no sabemos exactamente pues, Sí, ¿a quién se refería? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Por supuesto, estaremos atentos para ver, pero no es lo que nosotros sentimos en el país. Nosotros sentimos un sector empresarial muy comprometido con su gente, sobre todo con su gente, que es una cosa, y muy comprometido con sus comunidades y dispuesto a quedarse aquí entendiendo, la gente también está entendiendo, bueno, que no nos podemos ir todos, que el país necesita de alguna manera soluciones y que sí es posible ofrecer que hay un futuro mejor, si nos ponemos todos de acuerdo, si trabajamos juntos, si nos concordamos algunos puntos básicos, por lo menos, para comenzar a trabajar, podemos tener un futuro mejor y eso le va a dar más arraigo a las personas y quizás más voluntad de quedarse e insistir en trabajar para echar el modelo hacia adelante. Un elemento importante, ¿no?, que es un tema muy específico, como es la hiperinflación. Si no se desarrolla, yo diría que en conjunto, un plan estratégico, gobierno y sector privado para enfrentar el tema de la inflación o de la hiperinflación, cualquier iniciativa o cualquier medida que pueda tomarse, pues va a chocar de inmediato contra un muro de contención, porque es que si tú no enfrentas ese problema, Carlos, definitivamente no vas a poder recuperar y reanimar la economía venezolana. Ese es un tema básico, yo creo que es un tema central. Para nosotros el principal problema económico del país es la falta de ingresos de la familia venezolana. Pero que está muy afectado porque el tema de la inflación, pues en la medida que los precios suben de la manera como están subiendo, los ingresos no están subiendo de la misma proporción, hay un empobrecimiento general que pasa en todas las hiperinflaciones. Creemos que es un tema muy complicado, que hay que profundizar y hay que quizás invitar la participación y también hay que ver la manera como se logra también la participación internacional. El país también necesita algunos recursos internacionales que le ayuden para estabilizar los temas. Pero hay algo medular ahí que es la seguridad jurídica. Es un tema nadie te va a invertir si tú no tienes seguridad jurídica. Por eso te decía al principio que nuestro principal esfuerzo, la gente dirá, bueno, ¿por qué tienen que ver ustedes con las mesas de negociación? No, nosotros lo que queremos es que se den, ayudar a propiciarla, a crear el ambiente para que haya la mayor profundidad en esas negociaciones. Porque la confianza, que dice, bueno, la generación de confianza, no es otra cosa que institucionalidad. Cuando tú ves cuáles son esos grandes paraísos de inversión, lo que ves es institucionalidad, instituciones firmes, instituciones independientes que le generan a los inversionistas confianza de que su patrimonio, su actividad y su gente va a estar protegida con unas reglas no solamente claras, sino estables en un horizonte de tiempo. Ahora, fíjate, otro elemento importante que es el mercado cambiario. Todo apunta, más allá que se aproxime o se anuncie en cualquier momento el tema de la reconversión, de los 6 ceros menos.
Eso es episódico, Carlos. Tú sabes muy bien que eso lo que va a durar son 2 o 3 meses y de inmediato, si no hay un plan estratégico para enfrentar la hiperinflación, se va a tragar esa reconversión monetaria. Entonces digo, ¿por qué no también entender que a la par, por razones pragmáticas, dejar que también siga fluyendo el tema, bueno, de la presencia del dólar como un patrón de referencia también? Y eso parece irreversible, porque la gente, ¿sabes?, se está acostumbrando ya a la utilización con las deficiencias o dificultades que hay para adquirir esa moneda, pero se está acostumbrando que eso resulta más práctico para poder entonces establecer un intercambio. Eso es un ejemplo de lo que nosotros decimos soluciones que vienen de parte del sector privado o de la iniciativa privada, mejor dicho, corrijo. Porque iniciativa privada somos todos los individuos. Claro. Porque eso ¿quién programó, quién diseñó, quién implementó la dolarización? Nadie. Eso fue espontáneo, lamentable. Y es de hecho, porque nuestra dolarización no tiene un convenio con la Reserva Americana para sustituir los billetes, para tener un cono monetario, ni para otras cosas como se hace. Pero eso es una respuesta de la ciudadanía ante un problema que se le presentaba día a día. Y entre otras cosas, para proteger el valor del trabajo. Porque si tú cosechaste y recibiste, no sé, hiciste 100 sacos de papa y lo vendiste, bueno, si lo conservabas en bolívares, a la semana no te valía mucho menos, y al mes no te valía nada. La gente comenzó, que es lo interesante, porque también es la parte humana que hay que ver, a preservar el valor de su esfuerzo en una moneda que le da confianza, porque al final todas las monedas son confianza, son fiducia. Entonces, es un tema súper importante y en la medida en que la hiperinflación siga, la pérdida de confianza en la moneda va a estar igual. Entonces, yo creemos que el tema fundamental, se han hecho esfuerzos y no se pueden negar, ahorita el ritmo de inflación es menor, pero sigue siendo muy alto y también ha sido también restringiendo el crédito bancario, y el crédito bancario es demasiado importante para dinamizar la economía. No, definitivamente. De ese tema seguro que hablaremos en una próxima oportunidad, Carlos. Te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros en la mañana de hoy, renovada esa invitación para seguir con estos temas que tienen una agenda muy amplia. Y bueno, ya veremos si hay alguna respuesta, hay que estar a la expectativa en ese sentido. Amigos, hacemos una pausa. Al retorno estaremos con la información de arte y espectáculos en Lo Actual.